Y es un curso realmente, como ya lo comenté, corto, pero bastante conciso, bastante preciso. Y vamos avanzando poco a poco. Probablemente alguno nunca ha escuchado la palabra homilética, probablemente alguno ya. Vamos a estar viendo algunos principios de la palabra de Dios realmente, en cómo recibir el mensaje, pero también en cómo preparar un mensaje, en este caso un bosquejo. Yo sé que muchos de ustedes o algunos de ustedes ya están compartiendo la palabra en alguno de los muchos frentes, niños, jóvenes, ancianos, matrimonios, pastoralmente, con líderes, evangelísticamente, y yo agradezco al Señor por eso. Algunos otros aún no, pero yo creo que el Señor también quiere traer palabra a sus vidas. Pues este curso no se sientan ustedes que es para los que ya predican o para algún pastor. Hermano, esto es una herramienta para el pueblo de Dios en general. ¿Sí? Vamos a ir definiendo poco a poco, porque por ahí esa palabra homilética, yo la primera vez que la escuché, pues era un término que jamás había escuchado, pero con la ayuda del Señor. Bien, entonces vamos por ahí a su lección primera. Vamos a hoy dar dos definiciones. Vamos a hablar de la definición de la homilética y la definición de la palabra bosquejo también. Y yo quisiera también hablar un poco acerca de este pasaje. Efesios capítulo 6, buscamos, hermanos, por favor, Efesios capítulo 6, verso 18 al verso 19. Al final estaremos viendo un modelo de bosquejo, pero avancemos poco a poco. Si alguien va teniendo alguna duda, hermano, apúntela por ahí y al final, con todo gusto y ayudándonos los unos a los otros, vamos a responder a las dudas, a las preguntas que alguien pueda tener, ¿sí? Con toda confianza. Efesios 6, del 18 al 19. ¿Sí? Homilética. ¿Para qué nos ayuda esta herramienta? Porque es una herramienta para el predicador, es una herramienta para compartir la palabra. Aquí vamos a ver realmente en qué nos ayuda esta herramienta. Y aquí Pablo, de hecho, nos da una dirección guiado por el Espíritu Santo respecto a la homilética. 6, 18 al 19, y dice así: Pablo está terminando el sermón de la armadura de la fe, y dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Verso 19, y por mí, observen esto, hermanos, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. ¿Sí? Verso 19 es lo que Dios nos provee a todos los que compartimos la palabra en alguna forma o en otra. Dios, hermanos, nos provee palabra y nos provee denuedo. De hecho, yo creo que hay hermanos aquí que ya están compartiendo que el Señor en realidad ya les está dando la palabra. Y la palabra y el denuedo vienen de nuestro Dios, mis hermanos. La palabra y el denuedo no vienen de nosotros mismos. ¿De quién viene la palabra y el denuedo, hermanos? Del Señor. De Él viene el denuedo, de Él viene la palabra, para que tú y yo demos a conocer el misterio del Evangelio. A manera de enseñanza, evangelísticamente, a manera de edificación, lo que necesitamos todos aquellos que el Señor nos está llamando al ministerio de la enseñanza es que Dios nos dé palabra y que Dios nos dé denuedo, hermano. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Rogar y orar. Porque Pablo está diciendo: oren por mí, para que el Señor me dé palabra y me dé denuedo.
Ahora, el verso 20 dice de la siguiente manera: por lo cual soy embajador en cadenas. Otra vez, que con denuedo hable de él. Y yo quisiera que viéramos estas últimas 3 palabras con atención, porque a esto precisamente es lo que queremos llegar tocante a la homilética, y esto es lo que provee la homilética, hermanos, para el siervo de Dios, para la sierva de Dios. Esas últimas 3 palabras: cómo debo de hablar. Dios te va a dar la palabra, Dios te va a dar el denuedo, y por último, algo que necesitamos para ser efectivos es saber cómo debemos hablar, cómo debemos transmitir dicha palabra y dicho denuedo que Dios nos ha dado. ¿Me doy a entender? He visto a veces hermanos con mucho fervor, con mucho denuedo, y hay veces que sienten una especie de freno porque dicen: hermano, pero yo no sé a la hora de exponerlo, hermano, a la hora de explicarlo, a la hora de presentarme delante de una congregación, hermano, ¿cómo empezar? ¿Cómo presentar esta palabra que Dios me ha dado? Y a veces los hermanos han estado predicando y Dios los usa así preciosamente, hermano, preciosamente. Pero entonces ahora la homilética es una herramienta que el Señor nos quiere proveer para que, además del denuedo, insisto, además de la palabra que Él va a poner en tu boca, tú y yo podamos conocer, podamos saber cómo lo hemos, hermano, de proyectar a la congregación eficazmente. Pues la homilética nos provee ese cómo, esa administración del mensaje. Y entonces esta sería el primer punto que tenemos nosotros para esta mañana, y es una definición de la palabra homilética. Ahí la tienen en sus bosquejos y aquí en pantalla también está. La homilética, pues, provee principios, observen, para la presentación del mensaje de la palabra de Dios a través de un bosquejo. Eso es el cómo. Pablo decía: que me den denuedo el Señor, que me dé palabra el Señor, pero también al último, lo leímos, pero que el Señor también me dé el cómo lo debo de expresar. Porque Pablo, hermano, era un ministro eficaz, un ministro objetivo y un ministro de verdad que quería ser eficiente, que es lo que el Señor quiere también darnos en esto del ministerio de la palabra: eficiencia, hermanos. Transmitir con claridad, transmitir con objetivo, transmitir el mensaje que Dios nos ha dado. Ahora, aquí se desprende otra cuestión, porque dice que es presentar la palabra de Dios a través de un bosquejo. Y en el punto 2 yo quiero también con ustedes compartir qué es esa palabra bosquejo, porque las vamos a estar utilizando bastante en estas 8 sesiones. Homilética, bosquejo, todas estas palabras. Ahora, como punto segundo, déjenme darles esta definición de lo que es un bosquejo. Miren, un bosquejo es una estructura. Ese como debo de hablar es la estructura. Una estructura que permite presentar el mensaje de la palabra de Dios. Y miren cómo debe de ser presentado el mensaje de la palabra de Dios, hermanos: con orden, con unidad, con propósito, con proporción y ¿con qué, hermanos? Progresión. Muchas veces Dios nos ha dado una palabra preciosa, una palabra que realmente viene de su mente, de su corazón, del Espíritu Santo. Y yo he visto en mi propia vida y también en la vida de otros que a la hora de presentar dicho mensaje, hermano, es donde realmente nos ha hecho falta un poco más de orden, un poco más de unidad, un poco más de proporción y un poco más de progresión.
Y créanmelo, hermanos, que nos ha pasado muchas veces. La palabra era de Dios, la palabra era preciosa, pero a la hora de presentarla es donde no logramos transmitir correctamente. Pero gracias al Señor que Él nos quiere ayudar a transmitir también correctamente, hermano. Mira todo lo que quiere hacer el Señor. Gracias al Señor que nos provee este tipo de cosas para que, hermano, estemos bien preparados para toda buena obra. Esto te va a ayudar y me va a ayudar, hermano, desde presentar una lección a un niño, a un adolescente, a los matrimonios, a los líderes, a los pastores, evangelísticamente. Hermano, la homilética de verdad es una herramienta preciosa para todos esos sectores que Dios ha preparado en su iglesia, hermano. Entonces mira lo que nos provee el bosquejo preciosamente. Nos provee, insisto, un orden, una unidad, un propósito, una proporción y una progresión. Y ustedes van a ver expresiones de pronto y también hermanos que dicen, se perdió el pastor completamente. ¿Sí lo han escuchado? No, el hermano se pierde, ya la mitad del hermano se pierde, empieza bien, se perdió completamente el hermano. Y digo, la palabra era preciosa, pero a la hora, hermano, de presentar el mensaje, es donde también necesitamos, créanmelo, necesitamos, hermanos. Por último, esta sesión es introductoria, es corta. Vamos a entrar la próxima semana un poco más de lleno. Pero yo quisiera, hermano, estudien entre semana estas palabras, vayan familiarizándose con ellas, repásenlas. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganla, compártanla. Ahí por el grupo que vamos a tener, escríbanos, llámenos, etcétera. Pero de verdad que sea de aprovechamiento estas lecciones. Por último, tienen en su bosquejo esta imagen, ¿verdad? Todos lo tenemos ahí. Este es un modelo de lo que es un bosquejo. Esto que ven aquí y que tienen en una manera más clara ahí en sus hojas. Y estos son los elementos sugeridos para un bosquejo. ¿Sí? Son los elementos sugeridos. Elementos que estudiaremos en particular, cada uno de ellos, y que con la ayuda del Señor pretendemos utilizar. ¿Sí? Porque les adelanto, primero Dios nos dé tiempo y vamos a tener lugar para que cada uno de ustedes pueda ir compartiendo poco a poco, utilizando cada uno de estos elementos. ¿Sí, hermanos? ¿Sí? Con la ayuda del Señor, ¿verdad que sí, hermanos? Con la dirección y con la llenura del Espíritu Santo. No tengan temor, hermanos. El Señor está con ustedes. El Señor es el que les va a dar la palabra, hermanos, y el Señor es el que te va a dar el denuedo. Y van a ver cómo esto nos ayuda bastante. Vamos a estar estudiando cada uno de estos elementos, insisto, en particular, con la ayuda del Señor, y también Dios nos dé ese espacio para poder dar lugar a la implementación. Miren, vamos a repasar cada uno de ellos. Tienen ahí en sus diagramas, entonces, dice tema, en la parte más alta. Toda palabra del Señor tiene un tema realmente. El tema que yo les quiero compartir hoy es el nuevo nacimiento. Un tema que Dios le dio a ese hermano, a esa hermana. Texto. ¿Sí ven ahí que dice texto? Ahí, hermanos, háganme un favor. Apóyenme poniéndole ahí en mayúsculas lo siguiente: palabra semilla. Vamos a estar hablando de la palabra semilla. Palabra o pensamiento semilla. Voy a estar utilizando esos términos, palabra, pensamiento, semilla, como sinónimos. Entonces, por favor, ayúdenme a ponerle ahí en mayúscula y resáltenlo. Ahí donde dice texto, pónganle palabra o pensamiento semilla. ¿Ok?
Ese es el elemento más importante de todo sermón. Después encontrarán que ahí dice título. Título. Todo palabra de Dios o sermón se sugiere que tenga un título. ¿Sí? Hoy yo les quiero hablar de la vida de Cristo. Es un título. Este mensaje en esta mañana se titula Cristo en la eternidad. Ok, ese es el título. Título que también nos va a proveer el Espíritu Santo, hermano. En esto de la homilética, el que nos da la dirección y la provisión para todo es el Señor. Vamos a ver para eso unos pasajes. Una introducción del lado izquierdo, van a ver que dice ahí introducción. ¿Sí? Es un elemento también importante que ayuda, es un elemento que ayuda, la introducción. No se preocupen, vamos a ir viendo una descripción de cada uno de los elementos y cómo implementarlo. ¿Sí? Después van a encontrar que dice división 1, ¿verdad? Sí. Y 3 subdivisiones. División 2, 3 subdivisiones. División 3, 3 subdivisiones. Se sugiere que en todo bosquejo tengamos por lo menos 3 divisiones para administrar bien el tiempo. Después viene una conclusión, una aplicación y una invitación, o lo que es denominado comúnmente como el famoso llamado. Hermano, en esta tarde yo te hago un llamado. Ya está haciéndonos una invitación. Hermano, en esta tarde el llamado es que nos rindamos a Cristo, por ejemplo. Ya nos está haciendo un llamado. Perfecto. Y de esa forma, hermanos, estos son los elementos sugeridos para la presentación de la palabra que previamente Dios nos haya entregado y Dios nos haya dado. Entonces, fíjense, hermanos, de verdad que el Señor quiere utilizarnos en gran manera. Nos quiere dar palabra, nos quiere dar de nuevo, y en tercer lugar, nos quiere proveer la herramienta de cómo lo hemos de transmitir. Hermanos, ¿cuántos quieren transmitir la palabra del Señor? ¿Cuántos quieren transmitir ese mensaje, hermanos? ¿Cuántos quieren ser mensajeros eficaces? Pablo pedía 3 cosas: que le diera palabra al Señor, que le diera de nuevo y que le diera el cómo. Y de esa manera Cristo era glorificado abundantemente. Vamos a estar revisando la forma de bosquejo más elemental de todas, que es la de 3 divisiones a través de 3 preguntas. En esta forma de bosquejo, por ejemplo, la división 1 responde a la pregunta ¿qué? La división 1 es la forma más elemental de hacer un bosquejo. La división 1 responde a la pregunta ¿qué? La división 2 responde a la pregunta ¿por qué? Y la división 3 responde a la pregunta ¿cómo? ¿Se los repito? Y si le quieren ir ahí anotando en su bosquejo, está muy bien. La división 1 responde a la pregunta ¿qué es o qué? La división 2 responde a la pregunta ¿por qué? Y la división 3 responde a la pregunta ¿cómo? Un ejemplo: ¿qué es el nuevo nacimiento? ¿Por qué debo nacer de nuevo? Y tercero, ¿cómo nacer de nuevo? Y fíjate, el Señor ya te va dando un mensaje evangelístico. ¿Te das cuenta? Tan sencillo, ¿verdad, hermanos? Hermano, mañana predica en la campaña. ¿Y cómo? ¿Cómo? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo? ¿Qué digo? Fíjense con este box tan fácil. ¿Qué es el nuevo nacimiento? ¿Por qué debo nacer de nuevo? ¿Cómo? ¿Cómo lo llenaríamos esto, hermano? ¿Qué es el nuevo nacimiento? ¿Qué es? ¿Aceptar a Cristo? Imagínense que ya están en una campaña frente a un inconverso o predicando el tú a tú. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es importante nacer de nuevo?
porque si no, no entramos al reino de los cielos, ¿verdad? Y ahora imaginen que esa persona ya esté preparada, el Espíritu Santo le esté hablando y diga como dijeron aquellos hombres, ¿qué debemos hacer para ser salvos? ¿Cómo? Y ahí es donde el Señor, el Espíritu Santo nos toma, recibe a Cristo como tu Señor y Salvador personal. Y entonces a través de un bosquejo bien simple, fíjense cómo estamos transmitiendo el Evangelio con denuedo y presentando cómo es que debemos implementar lo que hemos expuesto. Esta es la forma más elemental que vamos a ver. Y vamos a ir explicando cada una de estas cosas, repito, en una última ocasión, conforme vayamos avanzando en las lecciones, ¿ok? Les dejo, hermanos, hasta aquí esta clase y esperando que de verdad el Señor pueda capacitarnos, pueda darnos su palabra, ¿verdad, hermanos? Pueda darnos su denuedo y pueda darnos la habilidad para poder transmitir la bendita palabra del Señor. Hermanos, ¿cuántos queremos transmitir la palabra? ¿Cuántos queremos llevar la palabra, hermanos? El Señor, hermano, ya tiene preparado el lugar, el dónde, el tiempo. Solamente necesitamos ir bien equipados, porque el Señor no envía gente sin equipar. Sin equipar. El Señor proveerá un tiempo de capacitación y ahora sí, equipados para toda buena obra. Amén, mis hermanos. No sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda, algo que no quedó claro. Hermano, Sí, hermano. llegué un poco tarde y no sé si quién me pueda facilitar una. Hermano, dale una, hermano Luis, por favor. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Yo nada más, ahorita que comentabas de que se va a subir la nube y que luego se va a transmitir